La Valdivia, nuestra periodista, tiene un invitado especial para hablar de este proceso de elecciones primarias, así que vamos adelante. Mariela, por favor, con su entrevistado y todo lo que tiene preparado para nosotros. Gracias, Fernando. Así como tú dices, estamos en el estudio con Víctor Borda, diputado del MAS, quien nos va a hablar de todo lo que ha sucedido ayer en este último día para las inscripciones de los binomios. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días, Mariela, un saludo cordial a todos los televidentes de Cadena. Gracias. Háblenos sobre lo que ocurrido ayer. El MAS ratificó a Evo y a Álvaro. Hubo una gran concentración de militantes que lo acompañaron para que se inscriba en la Corte Electoral. Así es, sin muchas sorpresas. Hemos anunciado siempre que nuestros candidatos iban a ser Evo Morales y Álvaro García Linera. Y es lo que se esperaba, ¿no? Que ellos iban a postular como candidatos Evo y Álvaro. Así es, imagínense más de 1 millón de inscritos, militantes, que vamos a ir a una participación democrática a través de unas internas para elegir al binomio, y obviamente no ha existido y no existe una discrepancia de los militantes. Entonces, en ese sentido, creo que definitivamente el factor común para la unificación del movimiento al socialismo de los sectores sociales es definitivamente el presidente de Morales y Álvaro García Linera. Así es. ¿Cómo vio la jornada de ayer, diputado? Cuando hoy ya se conoce a los binomios que irán como presidente y vicepresidente. Muy lamentable, creo que para la democracia interna del país, presentarse binomios con poca representatividad. Parece que los partidos de derecha no han evolucionado, no están acorde a nuestra realidad nacional, ¿no? Piensan que el partido político todavía es una reunión, una juntucha de personas, que se definen quiénes van a ser candidatos entre amigos, entre parientes, entre allegados, y que definitivamente no expresa la representatividad del pueblo boliviano, ¿no? Binomios totalmente desconocidos, que no representan a sectores históricamente marginados como las mujeres o los indígenas en este caso, que son la mayoría de nuestro país, ¿no? Pero que no hay un grado de representatividad. Binomios que han sido elegidos por su cercanía, por su amistad con los candidatos, etc. Y no ha habido pues sorpresas relevantes que puedan preocupar al movimiento al socialismo en esta pugna por la carrera presidencial del 2019. ¿Y qué opina sobre esta declinación que tuvo doña Medina? Bueno, creo que por lo menos algunos partidos políticos se han dado cuenta que definitivamente la política es una especie de arte de disfrazar los intereses generales a intereses particulares, más apremiado los intereses particulares. Parece que en el caso de Doria Medina, él quería ser el primer candidato, no se ha podido viabilizar, porque este señor tiene pues indicios de corrupción, un proceso de capitalización deformada, indicios de corrupción respecto a la creación de offshore empresas en el extranjero, ha evadido impuestos y otro tipo de actos de corrupción. Creo que ya nadie quiere aliarse con el señor Doria Medina en este caso, ¿no? Y esto ha generado una división porque nosotros habíamos advertido que estas alianzas eran coyunturales, no eran una alianza en función al programa, a la visión de país. Pues por eso había una ruptura, lamentablemente, entre estos dos partidos políticos, y nos ponen a dos candidatos con poco relevancia, con poca representatividad democrática. Y bueno, por lo menos los del movimiento al socialismo, pensando de que definitivamente el MAS es el retrato de la declaración de la voz del pueblo boliviano, estamos tranquilos porque sabemos muy bien de que definitivamente el 2019 el pueblo va a optar por una de las candidaturas serias, coherentes, como es el binomio Evo y Álvaro García Linera.
Como usted dijo anteriormente, hubo varias sorpresas de binomios. ¿Cuál es el que más le ha llamado la atención, diputado? Aunque usted no lo crea, Ortiz, nuestro senador, que lo conocemos nosotros en Potosí como Cuchasara, ¿no? Está ahí. No veo cuál es esa química que se podría establecer, cuál es el grado de representatividad del pueblo boliviano, cuál es el programa político, la postura ideológica que van a llevar, o el programa de gobierno. Me parece que ha sido una fusión totalmente antagónica y que definitivamente no representa los intereses del pueblo, de la nación. Bien, para terminar la entrevista acá desde la ciudad de La Paz, le pregunto, diputado, ¿cuánto gastará el Estado para las primarias? Son 20 millones de bolivianos aproximadamente, que bien van a servir fundamentalmente para la participación y la democratización de los partidos políticos. Antes a los militantes los utilizaban solo y exclusivamente para pintar calles, para proclamar, levantar las manos, llevar los carteles. Hoy día tienen no solamente determinadas obligaciones, puede ir a pintar, de acuerdo, pero también tiene derechos, y uno de los derechos es elegir a sus candidatos, participar en la organización de manera directa, hacerle conocer obviamente sus ideas, sus criterios y que estos no sean restringidos. Entonces creo que vale la pena que el Estado invierta en esta forma de participación y democratización. Los partidos políticos no pueden ser vacas sagradas para que obviamente no se les conozca. Esto es un inicio del proceso de democratización. Posiblemente van a venir el tema de la transparencia del manejo de los recursos económicos. Ahí los partidos políticos dirán, para hacer campaña, de dónde van a sacar, cómo van a gastar, y se les van a elaborar auditorías. Así va a ser absolutamente transparente para que los dineros no vengan del narcotráfico, de la corrupción o de hechos ilícitos. Entonces este es un inicio de transparentar y garantizar participación del ciudadano en los partidos políticos. Bien, diputado, tenemos algunas consultas desde la ciudad de Santa Cruz para usted. ¿Le parece si escuchamos? Sí. ¿Cómo no? Saludos, gracias Mariela. Saludos, diputado Fernando Silva lo está saludando. A propósito de esta última pregunta que le hacía Mariela sobre el presupuesto que se destina para estas elecciones primarias, son casi 27 millones de bolivianos. Muchos están criticando este proceso porque no va a haber elección, dice, cuando lo único que se va a hacer es ir a votar para ratificar lo que han decidido las diferentes organizaciones políticas. No va a haber elección, simplemente votación para ratificar a los binomios. ¿Qué opina de todo esto? Independientemente que algunos partidos políticos o la mayor parte de los partidos políticos solo hayan inscrito un binomio, ¿no?, para ir a estas internas, lo importante en mi concepto, lo fundamental de esta democratización de los partidos políticos es que el militante, ese militante de base, ese que iba a pintar las calles, ese que iba a gritar en otra hora, ahora va a tener en su poder esa potestad, esa facultad de elegir a través de su voto. Ese voto va a valer, va a decir, yo puedo votar por esta opción. ¿Qué va a ocurrir si los militantes no votan por esa opción? Votan, se van por el blanco o se van por el nulo. Entonces, obviamente habrá una reflexión de que esos candidatos no son la representación genuina de las bases de esos militantes. Entonces, sí va a haber democratización, sí va a haber participación. Y repito, este es un inicio para transparentar a los partidos políticos en nuestro país. Ya no pueden ser una especie de tabú los partidos políticos, sino obviamente tiene que haber participación de los militantes. Se van a dar a partir de la próxima semana, por ejemplo, el paro cívico nacional, por ejemplo, las diferentes marchas que van a llegar hasta la ciudad de La Paz para, de alguna manera, presionar al Tribunal Supremo Electoral para que se pronuncie en contra de esta sentencia constitucional que habilita al presidente Evo Morales para una nueva repostulación. Hay presión, evidentemente, para el Tribunal Supremo Electoral. Lo hablaban dos vocales
Evocal Costas y Dunia Sandoval, que decían que al defensor del pueblo que están presionados en este momento. ¿Qué puede pasar el próximo 8 de diciembre? ¿Se les pasa por la cabeza, por ejemplo, al MAS, que el Tribunal Supremo Electoral tome una decisión diferente a la sentencia constitucional? Bueno, lo que generalmente se pide a cualquier institución es que resuelva un conflicto intervolente de manera voluntaria, conforme a la ley, a la Constitución. Pero es los primeros comités cívicos que hacen presión, coacción externa, paros, movilizaciones. Los que supuestamente defienden las democracias, esos supuestos grupos, plataformas ciudadanas, van a presionar permanentemente al órgano electoral. Entonces, definitivamente el órgano electoral está cohibido, está presionado. Pero más allá de eso, yo tengo una interpretación estrictamente jurídica. Es decir, el día 8 de diciembre, ¿qué va a resolver el órgano electoral? Una preinscripción de candidatos a presidente y vicepresidente. Ni siquiera son los candidatos oficiales al presidente y al vicepresidente. En ese sentido, este es un acto eminentemente administrativo, porque es la inscripción. Y si este es un acto eminentemente administrativo, el órgano electoral no tiene ninguna atribución, no tiene ninguna facultad para hacer una interpretación de la Constitución o establecer qué vale más en términos jurídicos, el referéndum del 21F o la sentencia constitucional. No tiene atribuciones. Lo que tiene que hacer el órgano electoral es emitir una resolución meramente administrativa, viabilizando los precandidatos a las elecciones. Entonces, en mi criterio se está haciendo falsas expectativas, porque definitivamente, para mí, no va a haber interpretaciones constitucionales, sino simple y llanamente se va a emitir una resolución administrativa viabilizando la candidatura de los precandidatos todavía al cargo de presidente y vicepresidente. La última pregunta, diputado. Ya están echadas las cartas en este escenario para las primarias, para ser ratificados con miras a las elecciones del próximo año. Ayer hablaba de paliza el presidente del Estado. ¿A quién se le va a dar paliza? ¿A Carlos Mesa, a Víctor Hugo Cárdenas, a los otros candidatos? La misa se le va a dar a todos los partidos neoliberales, todos los partidos de derecha que no han tenido la capacidad, la idoneidad de poder unificar, por lo menos construir una propuesta alternativa al movimiento al socialismo. No solamente se le va a dar la misa de Requiem o misa de 9 días, sino las elecciones en octubre del 2019 lo vamos a sepultar y enterrar definitivamente. Muchas gracias, Mariela. Gracias, diputado, por estar en nuestro estudio allá en la ciudad de La Paz. Gracias, Mariela, para hablar de este ambiente, toda vez que se conocen ya quienes se inscribieron para participar de las elecciones primarias el próximo 27 de enero. El 8 de diciembre se pronuncia el Tribunal Supremo Electoral sobre la habilitación de estos binomios para que vayan directamente a la consulta con sus bases o elecciones primarias.